Tu programa El Circo y demás producciones tienen el honor de presentar. Esto es una retransmisión. Esto es una retransmisión. Toda la línea de caballeros, 30% de descuento hasta agotar existencias. Te sonará oferta comercial, pero es un asunto vital. Hasta agotar existencias. Mientras ellas se agotan, ¿te parece bien que pasemos un rato juntos? ¿Para qué? Buena pregunta. Para hablar de ti, de mí, de nos, de vos, voz viva, y de tantas cosas que no son comunes. ¿Te quedas? Allá tú. Porque esto es hasta agotar existencias. Once uno y... Déjame repetir porque creo que me salió un poco flojo así el inicio. 11-1. Y espero que a pesar de la música antecedente... Ahí estás. Tengo la sospecha de que me acompañas, por lo tanto, y a pesar de esa música, que estaba tan densa como la ópera de Fuentes. ¡Qué horror! Pero me acompañas porque hoy... Mira, he tratado de instruirme acerca de la artesanía radial, yo le llamo así. O cómo lograr que el ejercicio sea cautivante, capturante, pescante de tus orejas. Entonces, instruyéndome, leyendo, se aprende. Me enteré que el radio que tiene gancho que atrapa es el que reparte sangre a domicilio y el que habla de exo. ¿Qué es exo? Exo que tienes tú, que tengo yo. ¿Qué es exo? Es algún asunto tan privado. Y luego de una introducción, 15 minutos vamos a utilizar para lo que yo denomino asuntos varios, vamos a hablar de exo. Y a propósito de un día mundial, yo nunca he sabido para qué sirvan mucho los mundiales, días de... Algunos son de festejos, otros de conmemoración. Pero me enteré que había sido el Día Mundial de Exo. Y no puedo desperdiciar la oportunidad de hablar de un asunto tan peliagudo como es exo. Tan posmodernamente necesitado de interpretación o de reinterpretación como todo en este mundo que ya pasó de la posmodernidad. Algo que podría ser calificado como la neoposmodernidad. La burbuja reventó, que es que todo está crujiendo, que es que todo está cambiando, que deben modificarse los comportamientos de pe a pa, pasando por pi. Asuntos varios. La semana que entra, la conversa, y por razones vacacionales, será la final el viernes. El viernes hay una oferta. El sábado, próximo, nos podemos ver cara a cara en mi laberinto, en mi querida fábrica de palabras, así le llamo, y también proveeduría oficial de tinta seca. Sí, soy un poco alérgico a la tinta seca. Digo, a la tinta fresca. Por eso luego te voy a contar algo que hice, que cometí, que realicé a pesar de mis repeluces personales, de mis fobias. Pero eso en su momento y oportunidad. En estos 15 minutos que voy a aprovechar para el variopinto capítulo de asuntos varios. Qué afortunado soy cuando oigo tu voz llamándome. Te digo el número: 31 21 88 80. La única forma que tenemos de comunicarnos, porque no hay otra. 31 21 88 80. Ahí está mi muy estimada ayudante, mi muy estimada robotzinga, capturista de voces. Ya tiene muchos años. Fue la primera de su género y estilo en todo el país. Pero cuando me habla personajes de la historia, me siento un poco
Te contaba en su momento de oportunidad que don Francisco Ignacio Madero González Garza, ese es su nombre completo, le daba por el espiritismo y que se inspiraba en los espíritus para tomar decisiones políticas. Y desde aquel memorable 20 de noviembre de 1910 en que no pasó nada, en que empezaron a pasar gradualmente muchas cosas, pero ya no voy a volver a ese asunto porque noviembre quedó atrás, salvo una sugerencia, una pregunta muy mal planteada que me hace, tal vez tú lo conozcas porque amigo, sí es amigo de la radio. ¿Qué sentirías tú si te hablara el barón de Humboldt? Ándate, ¿qué me habló? No sé yo cómo voy a verificar tu nombre si me dices es un seudónimo, algún nombre inventado, y haces preguntas nomás por... Pero qué bueno que hablas. Mi nombre es Alejandro, estudio ingeniería civil. No se oyó muy bien, pero dice, habla Humboldt, Alejandro. Estudio ingeniería civil. Y luego a propósito de no sé qué, porque yo estaba hablando de asuntos tan distintos como el Día de Acción de Gracias de conocido país del norte del continente, y de los Pilgrims y de los separacionistas, de los puritanos y qué sé yo. Y mira la pregunta que me hace Humboldt, Alejandro. Me gustaría que contara una historia sobre algún matemático francés, si no fuera mucha molestia, por favor. Gracias. Y tras la voz del egregio Humboldt, Alejandro, se oyen risas. Sí, podríamos hablar de Descartes. ¿Te suena nombre de matemático francés? René Descartes. Genial. El modificador de la geometría euclidiana, que la convirtió en geometría cartesiana. Matemático. Todo a partir de la inspiración en una mala siesta, una buena mosca, y de ahí surge toda la idea esa que modificó la geometría. Pero si me dices a propósito de qué Humboldt, Alejandro, quieres que hablemos de matemáticos franceses, yo me subo a la antena para jugar contigo a los encantados. Esta es la hora de las complacencias intelectuales. Y mira, atención, Oscar, tu máquina está hablando, si puedes venir. Es que aquí hay un complot para impedir la conversa. Me deja el buen Elmer Gruñón, me deja una máquina prendida para hacer ruidos. Te digo, pocos somos, mis amigos ahuyentando la selecta audiencia, porque aquí nos reservamos el derecho de admisión. Y luego, el domingo cometí un acto temerario. Ir contra todos mis propósitos, todos mis principios y todas mis intenciones desde hace muchos años. Adivina a dónde fui y a qué fui. Pues allá tú. Yo quería nada más rectificar la fecha de la presentación del libro que le vas a hacer a Octavio, porque como ayer ya estaba media groggy, pues no estoy segura si fue lo correcto, que el domingo a las 8 en la sala Mariana Sola. Pero bueno, ya sabes mi teléfono para si me puedes confirmar. Gracias, arriba la librería, y pues no saben, pero bueno, hasta luego. Allá tú, si no quieres que vaya. Yo ni pretendía que fuera ni que no fuera mi incógnita amiga que me pone a jugar a las adivinanzas. Tengo muy mala memoria auditiva, y por teléfono las voces, y yo identificar a quién pertenece esa voz, y mucho menos teléfono. Sí, el domingo estuve allí. Salón Mariano Azuela, de conocido centro de exposiciones por el sur de la ciudad, suroeste de la ciudad, así, de una exposición que huele a tinta fresca, y fui por mi amistad con Octavio, que hace buen rato, seguidor de conversas que estuvieron en otras antenas, en otro hercio, cuando yo hablaba en la madrugadía. ¿A qué te suena esa palabra? Que yo la inventé, ¿no? Si se puede hablar de la tarde-noche como un término así pegado, cuando la tarde se va oscureciendo y se va convirtiendo en noche, creo que también se puede hablar de la madrugadía, cuando la madrugada se va
iluminando y convirtiendo en eso, en día. Y Octavio le llamó a su libro de poemas así, La Madrugadía, y ándate que me lo dedicó. Y ándate que nobleza obliga. Y fui, he tenido experiencias terribles, filescamente terribles. Hace 10 y tantos años una conocida autora me invitó a presentar su libro, su último libro, y se me ocurrió decir que presentaba el último libro de la conocida autora y que esperaba que fuera el último libro de la conocida autora. Y se enojó. ¿A quién? ¿Cómo te puedo decir que existe la libertad de expresión? A mí, eso de la ópera, que yo le llamo, como le decimos todos los mexicanos, Santana, así de corrido, no Santa Ana, me parece un bodrio fenoménico, pero los genios, seguro, en este país, todo lo que hacen, debemos decir, es genial. Entonces allí estuve. Gracias, Octavio Peñalosa, gracias por invitarme a participar en esa fiesta de la palabra, y estuve lo estrictamente necesario. Fui, hablé, presenté, hablé de por qué la madrugadía, y bien, ya pasó. Y me dicen vulgarmente mis amigos allá del rumbo del sur de Jalisco, me dicen el Flamarión de Ayutla. ¿Por qué? Porque me gusta la astronomía, no sé gran cosa, pero Flamarión, ¿quién fue? Alvarito, usted dice que no le gusta mucho la luna, pero pues, yo creo que sí le gusta. Pero entonces en la televisión dijeron que ahora en la noche ojalá y la alcance a oír este mensaje, pero yo creo que también se va a repetir en varios días, mismo que pues, se cambie pronto. Pero que la luna va a ser un bello triángulo con otros dos planetas, no me acuerdo si Venus o Júpiter o Marte, dos de esos tres que le mencioné, que ahora en la noche se va a ver así. La luna sí está en filito apenas. Bueno, pues que esté bien usted y su familia, y buenas tardes. Teresiña del Pequeño La Luz, con quien tengo una polémica hace muchos años de que, no necesariamente por lo que dijeron aquellos también del sur de Jalisco, los hermanos Michén, de que la luna más bella es la de octubre. Yo digo que es una verdad poética. Y Teresiña insiste en que la luna más bella que aquí, a mí me parece a veces la de febrero. No me gusta mucho la luna llena, esa que se ve el filito de la luna se llama luna en creciente. La luna va creciendo cuando el filito apunta hacia el oriente, es que va creciendo, no, es la cuarta, es el menguante. Cuando el filito apunta hacia el poniente, la luna va menguando, y el viernes me trepé la antena y fue lo que dije, hay dos estrellas, así un baile, una danza estelar, Júpiter, Venus, la luna, asómate, mírala, y el lunes estuvo en su pleno apogeo esa conjunción. Flammarion fue el gran astrónomo francés, divulgador de la astronomía. Ahora que me reuní, esto también es un asunto que encaja en los varios asuntos, con mis excompañeros de la preparatoria, me da mucho gusto ver cómo van envejeciendo, cómo les salen arrugas, cómo la calvicie, cómo las canas, qué sé yo, porque uno permanece igual, tú sabes. Entonces platicábamos acerca de los maestros. Los mejores maestros eran aquellos capaces de poner las cosas al alcance de todos, y eso era lo que hacía Flammarion. Una complicada astronomía, traducirla, ponerla al pie, más bien dicho, aterrizarla, ponerla así, al alcance de todos los terrestres. Entonces, gracias por la notificación, Teresiña, y no me disgusta ni me gusta la luna. Hay días en que prefiero las noches estrelladas. La luna llena no me satisface, ni me resulta muy inspiratriz, pero ya pasó. El danzón estelar por ahí sigue, pero ya muy separadas, la luna y Venus y Júpiter. Y un amigo educado que se disculpa. Salvador Vargas. Pues otra vez vas a hacer tu reunión y no voy a poder ir. Vamos a estar algo lejos. Que estés bien. Hasta luego. Sábado, y para cerrar el año, 10 de la mañana, La Verinta, mi proveeduría oficial de tinta seca. Hay mucha tinta seca, libros que tienen palabras añejas que todavía cuentan historias maravillosas. López Cotilla, entre Camarena y Rayón. Y
10 de la mañana y el laberinto, y qué lástima que Salvador Vargas no pueda ver. Y mira, uno de los requisitos de la ciencia, o para responder bien algo, hay que saber preguntar, cosa que nuestro amigo Ángel parece que no sabe. ¿Qué tal, Álvaro? Habla Ángel Eija. Hoy es nada más para comentarte que quedó pendiente lo del 20 de noviembre de el autor intelectual de darle forma a la bandera. Pues nada más. Hasta luego, gracias. Ángel, gracias por hablar. 31 21 88 80, pero yo nunca dije que iba a responder esa aguda cuestión de quién le dio forma a la bandera. Iturbide fue el diseñador del verde, blanco y colorado. El águila que apareció de 1821 a 1917 fue la que cambió de forma. Y dije que si despertaba algún interés, respondería a esa acuciosa cuestión, siempre y cuando alguien manifestara interés, pero nadie. La indiferencia me gusta, me intriga. Tu silencio, no sé a qué se debe. Tal vez la crisis, el 1.48 que cuesta la llamada, sea demasiado. Y el efecto rebote, que tú hablas ahora y hasta el viernes echo a volar tus palabras. El señor Carranza, y nadie dijo nada, no hubo ninguna protesta, contrató a alguien, yo sé a quién, para darle vuelta al águila y ponerla de perfil. Así de fácil. ¿Y qué pasó? Nada. Esa águila majestuosa, frontal, imperial, terrible, desapareció y cambió de forma. De estar de frente, te digo, Carranza la puso de perfil a partir de 1917. ¿Por qué? Sus razones tendría el benemérito señor Carranza. Son las 11:17, sigue lo que sigue, yo aquí sigo, y con la promesa de que, luego de que Fabián echa a volar lo que sigue, hablamos de Exo, temas profundos. ¿Me crees? Hasta agotar existencias. Mientras nuestras existencias transcurren paralelamente, que es que tú y yo somos parte de la historia. ¿Tú crees? Hasta agotar existencias. Las 11:20, y así para calentar el ambiente la noche. Está friyuca en el Valle de Atemajac, no me imagino cómo estará allá por los vientos de Mazamitla, allá por el Valle de Zapotlán, que cubrimos desde el Cerro de la Escalera con la retransmisora, como estará en Puerto Vallarta fresca la noche. Por cierto, un saludo a mi hija, a mi nuero, que en Puerto Vallarta me oyen heroicamente. Pero es para calentar así el asunto, para entrar en tema. Una noticia local. Yo no sé que también conozcas el Valle de Atemajac, las calles, las viejas calles que están trazadas sobre la urbana manchota que cubre cada vez más ferozmente este valle. ¿Por qué se llaman tales calles así? Hoy en la mañana a mis alumnos les preguntaba si sabían, fíjate nomás qué ignorancia, dónde quedaba la calle de Garibaldi. Mis alumnos no tenían la menor noticia de dónde está la calle de Garibaldi, mucho menos porque Garibaldi se llama Garibaldi. ¿Conoces la calle Doctor R. Michel? Es una avenida transitada de, ¿cómo dicen los que están dando las noticias viales? Con elevada carga vehicular. Yo digo, con exceso de colesterol entrampado como todo Guadalajara. Y cada vez más y más y más, porque el urbanismo frenético y salvaje es lo que ha imperado. Pero la aspiración de todo buen ciudadano, insisto, ahora mismo la enuncio en forma de recuento, y que es parte de esos 50 recuentos que te ofrezco. Allí están en Laberinta y con Mario en Morelos y Unión, por si te interesan. 50 brevísimos recuentos de 2 minutos cada uno, y a precio ganga. Hombre, 50 recuentos
a peso el minuto. Digo, más barato no se puede. Oferta prenavideña, pero ¿cómo suenan esos recuentos? ¿Y cómo suena el recuento que tiene tono erotique? Tiene tono sexual de una calle en Guadalajara. Perenidad pavimentada. El tapatío promedio, obvio, es un ser común y corriente, por lo tanto tiene la intención más o menos encubierta de pasar a la inmortalidad, o de que su nombre se recuerde siempre. Eso es normal. Una de las fórmulas aparentemente más efectivas de entrar en la memoria colectiva es el lograr que se pavimenten nombre y apellido, convirtiéndose así en nomenclatura de calle. Inmortalidad garantizada, aunque luego se olviden los méritos del sujeto. La ciudad, compacta, antes de convertirse en millonaria en habitantes, parecía no tener problemas para la nomenclatura callejera, echando mano de héroes y próceres locales o nacionales. Próceres locales. Los médicos Michel y Aranda del Toro tenían su consultorio por Avenida Juárez entre Galeana y Ocampo. Su especialidad, curar las llamadas enfermedades vergonzosas, y con un sistema consistente en lavados del tracto urinario, con una fórmula que en la actualidad sería causa seguro de demandas. Eran los años 30 y la penicilina milagrosa aún no llegaba al valle. Entre la clientela de los médicos estuvo el presidente municipal en turno, agradecido por curarlo de lo que seguramente era una gonorrea, y con aquel sistema a base de yoduro de plata, tomó una decisión que seguro no fue consultada con el cabildo previa exposición de motivos: ponerle a una recién abierta calle adyacente al recién inaugurado estadio municipal el nombre de uno de los médicos, Dr. R. Roberto Michel, prócer, gonorrea. ¿Oíste los grandes méritos revolucionarios, curativos del doctor Roberto Michel? Misterios callejeros, tapatíos, pero a lo que voy es a esto. Las enfermedades sexuales. ¿Supiste? Hace un par de días se celebró, no está bien dicho, perdón, rectifico, se decretó el que será día de pensamiento sobre el SIDA, Día Mundial del SIDA, para pensar. Dirás, el viernes yo no sé, yo subí a la antena, yo te busqué, si acudes a la cita o no acudes a nuestra cita bisemanal, ese es asunto tuyo muy personal, allá tú, lo mío es buscarte. Pero te contaba del trasvase que inició Inglaterra hacia el lejano oeste. Ese trasvase, y me equivoqué y nadie me corrigió, cosa que me hace mucha gracia, porque le cambié de nombre a Pocahontas y acabé llamándole como aquel poema de Longfellow, Hiawatha. Pero Pocahontas, John Smith, estamos hablando de comienzos del siglo XVII, y el matrimonio con Rolf de Pocahontas, como se va allá, pero ya para 1615 ya también de Inglaterra, a la parte conocida como Nueva Inglaterra, empezó la transmisión de virus, de enfermedades desconocidas en estas americanas tierras. Sí, también los ingleses, el trasvase, porque luego, no nomás los malditos españoles fueron trasvasadores de enfermedades desconocidas. También se dio eso hacia el norte, Nueva Inglaterra, no solo en la Nueva España. Pero esos problemas venéreos, estamos hablando de un asunto, lo voy a decir así, tal cual, profundamente venéreo, misterioso. Desde buen rato ocupó a mentes científicas europeas para tratar de descifrarlos. Y como siempre empezó el peloteo, ¿no? Que el mal se originó allá. Los ingleses diciendo los franceses de los italianos de los españoles, y no tenía ni siquiera nombre ese malestar vinculado con la actividad sexual. Fue un
No italiano, porque Italia no existía, fue un veronés. Claro, ahora Verona está comprendido por lo que conocemos tú y yo como Italia, y que es un país mucho más novedoso que México, aunque te parezca sorprendente. Un veronés que tenía un nombre simpático e inolvidable, Girolamo Fracastoro. Él era, entre otras cosas, poeta y físico, una combinación de actividades profesionales muy extraña. Y era un acucioso investigador, estamos hablando del siglo XVI, y la enfermedad aquella que se contagiaba y que perjudicaba tanto y tan vergonzosamente a tantos en el trasvase de milicias que iban y que volvían y que no tenía nombre. Y este Girolamo fue como un visionario porque intuitivamente dedujo algo que ahora nos parece muy simple. ¿Cómo se multiplican los virus? Ahora les llamamos virus, pero él decía las enfermedades se multiplican porque el infectado, el infeccioso pasa a otro, unos pequeños bichos que son infinitesimales, y ahí está el secreto de la transmisión de este tipo de enfermedades. ¿Y cómo le llamamos a esta enfermedad que asolaba Europa ya en el siglo XVI? Como siempre, a lo nuevo hay que bautizarle con palabras añejas. Se fue a la mitología y extrajo el nombre de un personaje, un pastor, que mitológica y supuestamente custodiaba o cuidaba los rebaños de Zeus, ni más ni menos que el gran dios de dioses. Y este pastor, la mitología lo dice tal cual, se descuida y los rebaños, ya sabes cómo son las chivas y los borregos, son animales muy nerviosos que hay que estarlos pastoreando para que no se dispersen, para que no se asusten, para que el pastor de Zeus se descuidó y los rebaños se empezaron a dispersar y Zeus lo castigó. Lo castigó a padecer de abrazamiento. Abrazamiento con ese. Es decir, de continuamente padecer de, ¿cómo podríamos decir?, de calores, de continuamente ser abrazado por la luz solar, hervores, se puede decir así. Y ese pastor tenía un nombre que te sonará a conocido, Sífilo. Y Fracastoro escribió un tratado, poéticamente lo hizo porque él era además de investigador, le daba por la poesía, que se llamó así De Sífilis Sive Morbi Gallici, de la sífilis como enfermedad de los franceses. Él responsabilizó a los franceses de ser los originarios, los donantes de ese virus, de ese bicho tan maléfico, tan dañino. Y lo que te contaba de el egregio tapatío que untó su nombre a una muy conocida calle de la ciudad. Los tratamientos que se hacían para intentar curar los males venéreos iban de lo charlatanesco a lo salvaje. Hasta que apareció allá por el año 40 y tantos la penicilina, que se creía iba a curar todo, absolutamente todo. Lo que, según parece, y no se necesita ser científico norteamericano para verificarlo, no fue cierto. La penicilina, los bichos aquellos que Fracastoro no bautizó y que tú y yo sabemos virus, se encargaron de mutar, de cambiar para que el nuevo remedio, la penicilina, Dr. Fleming, no pudiera ya trabajar en su contra. Y ándate, esto es el comienzo de una mutación y es el comienzo de un tiempo novedosísimo que le podríamos llamar, si quieres, si te parece, si no tienes inconveniente, como la caducidad del posmodernismo. Me dirás, ¿sí qué es el posmodernismo? Es toda una manera, toda una filosofía, toda, podríamos llamarle una forma, sí, colectiva de pensar. Recuerda también, si quieres, tal vez pueda ser válido, yo no me trepo a la antena a pontificar, ni mucho menos. Los seres humanos vivimos de pensamientos tal cual, pensados por otros, que nos los instalamos en la cesera y luego decimos qué original soy pensando esto porque yo soy el único que piensa así. No.
El posmodernismo, allá en el siglo pasado, fue cobrando fuerza, fue producto de... A mí me gusta decir que el radio, el hercio, esto que estamos practicando tú y yo, la conversa en la corta y larga distancia del hercio, es jugar a los encantados. A mí me encanta estar aquí contigo. No entiendo por qué cuando hablas por teléfono, si es que me dices felicidades, yo soy feliz aquí conversando contigo. Entonces, los medios de comunicación, el siglo pasado fue el comienzo del boom del hercio, que esto es omnipresente, omnivalente en todos los sistemas de comunicación, en todos, y no me equivoco en afirmarlo. Simplificó el hecho de que muy pocos pensaran por muchos e instalaran en la mente colectiva esos pensamientos. El siglo pasado empezó a surgir ese desencanto, ese aburrimiento, ese tedio, esa actitud colectiva de aburrimiento. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos para entretenernos? ¿Cuántas veces te repite eso el hercio, el radio, la televisión? Entretenimiento, hay que entretenernos. Es la única función del hercio. ¿Por qué? Porque es como el reconocimiento de que somos una sociedad, una civilización con síntomas profundos de aburrimiento. Allá por la década de los 60, siglo pasado, la maravillosa píldora, no tengo que decir nada sino la píldora, reconvirtió una actividad que es hermosamente creativa o que puede ser maravillosamente creativa, la convirtió en un deporte. Yo no estoy haciendo juicios morales, ni quiero significar si bueno o malo, pero a partir ya de los años 60, el sexo se convirtió o empezó a convertirse en eso, en un deporte, en un pasatiempo más, en una fórmula de entretenimiento, en un... vamos, ¿qué más da? Sí, todo bien, es maravilloso, siempre recordaré con agrado aquella vez que invitaron a Bernard Shaw a dictar una conferencia sobre sexo. Y Bernard Shaw aceptó gustoso, ese tipo tan lleno de capacidad irónica, y se presentó ante aquel auditorio ávido de saber qué pensaba Bernard Shaw del sexo, y se planta frente al auditorio Bernard Shaw y empieza la conferencia: señores, señoras, es para mí un placer. Y dio la media vuelta, se bajó del podio y se marchó del salón. Es para mí un placer. Claro que es placentero, claro que es maravilloso, claro que es... esto hace años que tuve la oportunidad de convivir profesionalmente. Él tal vez no se acuerde, pero yo sí lo recuerdo. Te suena el nombre, Julio Scherer. Eso le gustaba repetir: el sexo es la actividad más creativa que pueda desarrollar el ser humano. Te lo paso al costo. Pero ahora, con esto de la burbuja, con el qué está pasando, el sistema, el maravilloso sistema donde la moral inventada por el posmodernismo era muy simple: hay que ganar mucho, pronto, no importa cómo, siempre y cuando no te agarren con las manos en la masa. Una moral muy, muy simple. El único pecado es ser pobre. Y eso justifica muchas actitudes de en muchos sentidos, no solo con cuernos de chivo en la mano, sino con cuellos muy blancos, bursátiles, siguiendo esa norma, esa pauta moral del posmodernismo. Pero parece que en esto que ya se llama recesión, en esto que se llama crisis, ya el posmodernismo como que no está funcionando. Y dentro de ese sistema, 1900, a mí me tocó empezar a oír. Y yo vivía lejos de aquí, en un país insular, allá pegado a las costas bretonas, allá por los rumbos del Mar del Norte, y empecé a oír unas siglas que en principio me sonaban como algo inventado. AIDS. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y luego acá lo tradujeron esas siglas y le llamaron SIDA, y que se ha convertido, dicen los expertos, en una pandemia, en una epidemia, como aquellas
de la Edad Media, como aquellas que transportaron esos gérmenes, esos bichos que transportaron los europeos, la viruela negra y qué sé yo. Pero no hay que ser tan pesimistas. Te digo, hace un par de días, el Día Internacional del SIDA, y dije, ¿por qué no intento yo empezar? Porque hoy no concluye, el viernes de nuevo retomamos la conversa en el mismo tono, luego le damos un giro porque no es posible hablar tanto de EXO solamente. Pero ¿qué importa? Échale un quinto al piano, que siga el vacilón. Hasta agotar existencias. Mientras nuestras existencias transcurren paralelamente, que es que tú y yo somos parte de la historia. ¿Tú crees? Hasta agotar existencias. (11:43) y gracias, Gina, por tu mensaje así forma tan complicada, porque le mando un mensaje a Oscar, que es el operador de AM, Fabián es el de FM, y Oscar me lee el mensaje. Gina Alcaraz, presente, gracias, colega, compinche de laborío radial. Digo, solo tenemos un método de comunicación que es el 31 21 88 80. Yo no tengo celular, confesión así cínica y premoderna de un individuo que carece a estas alturas del siglo XXI de celular. Y el asunto, claro que no concluirá hoy. Es muy extenso, pero punzante. Y para pensarse. A Michael Worobey le gusta pensar que es arqueólogo. Pero Michael, en vez de desenterrar vestigios de una civilización pasada, husmea el rastro de los fragmentos de ADN fósil dejado por el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, desde el misterioso momento en que salió de la jungla africana para infectar al ser humano. Te repito, Fracastoro, siglo XVI, Europa, invadida por eso, que no tenía nombre y que Fracastoro lo bautiza como la sífilis, y empiezan a pelotearse la responsabilidad, las culpas, eso que es tan maravilloso. Los seres humanos somos expertos en jugar voleibol con las culpas, tú.
los franceses de los alemanes de los ingleses de los españoles y los italianos, todos responsabilizándose de ser los autores de esa enfermedad que Fracastoro bautizó como sífilis. Pero sí, hay algo de certeza en el surgimiento del SIDA. Surgió, brotó en la jungla africana y desde allí infectó a tutti le mundi, o amenaza con seguir infectando. La arqueología molecular tiene una parte de laboratorio y otra de campo, y por eso no está exenta de peligros. Worobey viajó al Congo por vez primera en el año 2000 como estudiante graduado del equipo del eminente biólogo británico William Hamilton. El país, el pobre Congo, todavía envuelto en guerras civiles auspiciadas. Esta es otra enfermedad, el auspiciar las guerras para las materias primas. El Congo es enormemente rico en materias primas y lo tienen en guerra civil. Hamilton fue al Congo a analizar algo repugnante: excremento de chimpancés. El viaje le costó la vida, pues contrajo un tipo de malaria hemorrágica. Lo mató poco después de regresar a Londres. Worobey también resultó herido. Se hincó una hoja de palma en la mano, se pinchó con ella y desarrolló una infección en la sangre, pero tuvo mucha más suerte. Durante los 3 siguientes años, 3 años consecutivos, volvería a los bosques de Kinsanjani, la antigua Stanleyville, buscando nidos de chimpancé. Algún día te he de contar de este personaje, el Dr. Stanley, y sus rescatistas, un tipo que cambiaba de nacionalidad. Esto tiene así algo de similitud con la dificultad para encontrar una vacuna contra el SIDA. El cambio de personalidad del bicho, el virus. Te pregunto así a estas horas de la noche, y a propósito no sé de qué, pero se puede hacer. Tan se puede que lo hago. ¿Cuántos tus eres tú? Y la pregunta se la están aplicando al virus del SIDA, porque es todo un especialista en transformación. El viernes que sigamos con este asunto, te voy a contar también la historia de Kim Philby, un individuo que cambiaba de personalidad por razones de trabajo, y que yo no entiendo. Kim Philby, ¿qué era? ¿Era inglés? ¿Qué era Kim Philby? Era, ¿cómo se pueden llamar a estos? Ceilán cambió de nombre, se llamó Sri Lanka, entonces srilanqués. Y Kim Philby, un experto en esa materia de cambio de personalidad por razones de su misterioso trabajo. Pero eso será el viernes. Hurgar en los excrementos de chimpancé puede ser provechoso. Después de centenares de análisis, Worobey y su equipo localizaron en 2004 los restos genéticos del virus de inmunodeficiencia simia, que le ponen las siglas SIV, en los chimpancés, claro. Probaron en cierta medida que el SIV ya circulaba en las poblaciones de estos simios, pero que era genéticamente muy distinto a las variantes del tipo VIH humano predominante del grupo M, que es el responsable del 95% de las infecciones en el mundo. Y estas diferencias asestaron un duro golpe a la hipótesis que sugería que el virus había sido transmitido inadvertidamente a la población humana en las campañas de vacunación contra la polio que se realizaban en África. Y también, si algún día me acuerdas, la historia está hecha de si no hubiera ocurrido aquello, entonces no pudo haber posibilitado que ocurriera tal otra cosa. Cuando yo empezaba a cobrar uso de razón, mi infancia, era terrible la cantidad de daños que ocasionaba la poliomielitis en la población. Sí, por donde quiera se veían niños afectados por lo que llamamos en aquel entonces, yo dentro de mi ignorancia, y que sigue siendo monumental, le llamamos parálisis infantil. Y los padres preocupados nos impedían así reunirnos, ir a lugares multitudinarios, porque no fuéramos a pescar la polio, la terrible polio.
Por cierto, tengo un amigo que le pegó el bicho y que tiene un sentido del humor maravilloso. Él dice que se llama Marco Polio Guillén. Si están tus oídos todavía a estas horas de la noche aquí puestos en la conversa, qué bueno, gracias por tu compañía. Pero lo que te voy a contar un día es cómo había un problema doméstico, mecánico, que fue muy, te parecerá ridículo, fue muy complicado resolver. ¿Qué marca es la licuadora que tienes en tu casa? ¿Y yo por qué me meto en esas cuestiones tan íntimas, tan culinariamente privadas? Culinariamente significa de cocina, el arte culinario. Entonces, la licuadora es una herramienta imprescindible en las cocinas. El siglo pasado, el posibilitar la fabricación de licuadoras fue todo un problema que algún día te lo contaré. ¿Y esto qué tiene que ver con vacunas y con todo lo demás? Si no hubiera existido la licuadora, el doctor Salk, el inventor de la vacuna contra la polio, no la habría podido inventar, diseñar, deducir, fabricar. Mira, la licuadora, un problema de cocina, una herramienta para fabricar licuados. ¿Para qué sirve la licuadora? Pero Álvaro González, estás de un profundo esta noche, notabilísimo. Entonces responsabilizaban la infección de VIH en África a las campañas de vacunación contra la polio. Pero la investigación de esos excrementos de chimpancé modificó esa teoría, la dejó sin fundamento. Esas campañas de vacunación entre 1957 y 1960, y parece que ya estaba anidado allí en los tejidos del chimpancé, pero hay un misterio. ¿Cómo pudo originarse la epidemia? ¿Cuándo? Yo oía cifras, si te digo, las cifras que yo pesqué, estaba como mi incógnita radioescucha diciendo que estaba groggy en la noche, no sé, 200, 500 mil infectados actualmente de SIDA en este país. ¿Por qué? Por no protegerse, por creer, eso también que es una de las condicionantes de que ocurran muchas cosas. A mí no me va a pasar. Y dentro de esa tendencia posmodernista que, te repito, yo no me dedico a la prédica moral, ni mucho menos, sino es un hecho. El sexo se convirtió en un deporte. Anda, vamos a jugar con la cascaroleta y vamos a darle, ¿y qué importa? Y tú la traes y tú la traes. SIDA, una epidemia terrible. Daños económicos, morales, humanos. Una primera pregunta, más bien dicho, una primera respuesta, se ocultó en el interior de varios pedazos de hígado, vaso y cerebro, pertenecientes a un chimpancé hembra que fue bautizado como Marilyn. Habían pasado inadvertidos durante casi 10 años, ahí guardados en un refrigerador del Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos. El animal, esta hembra de chimpancé, fue capturado en un lugar no especificado de África y enviado a la base Holman de la Fuerza Aérea Nuevo México en 1963. Un lugar, desgraciadamente, un lugar donde se sometía a los chimpancés a toda suerte de torturas, dentro de un programa de entrenamiento de vuelos espaciales. Muchos murieron, ninguno voló, pero aquellos changuitos hicieron posible que el hombre llegara a la Luna 6 años después. Pero a Marilyn la ciencia le debe algo más. 1985, cuando ya se sabía que el SIDA estaba ocasionado por un virus, los investigadores hallaron anticuerpos en la sangre de esta vieja changuita que aún vivía. Eso mereció que sus restos fueran conservados tras su muerte. En el futuro tal vez podrían resultar de alguna utilidad, pero todo puede pasar no solo en los centros de investigación de nuestras universidades, sino, mal de muchos,
se olvidaron de los restos de Marilyn. Un investigador, un buen día se le ocurrió limpiar esa nevera y sospechó que esos pedazos de chimpancé podían ser valiosos y se los envió a una investigadora de nombre Beatrice Hahn, que trabajaba en la Universidad de Alabama. Hahn lanzó una bomba científica en una conferencia de retrovirus celebrada en Chicago en 1999. Y el mundo pensó que se había encontrado el eslabón perdido del SIDA. Marilyn había sido infectada por una variante de SIV tan parecida al VIH que forzosamente compartían un antecesor común. El virus saltó de los chimpancés, tal vez, a los humanos. Te digo, 1983, Inglaterra. Y yo empecé a oír esas siglas y yo en mi ignorancia, ojo, lo confieso, pensé que era un invento victoriano del mundo anglosajón para tratar de ponerle freno a ese, pues échale un 5 al piano y que siga el vacilón. Vamos a practicar el deporte del sexo, sin restricciones, eso de que el pecado y las culpas, no, o sea, practiquemos. Yo pensé eso en mi profunda ignorancia, pero no era cierto. Resulta que es una epidemia, es un hecho científico, es una tragedia internacional. Hay otra pieza en este rompecabezas que se trata de armar. Un individuo de origen africano que murió en 1959, que ahora la ciencia considera como el primer enfermo constatado de SIDA. 1998, los expertos analizaron 1.213 muestras de sangre que se habían recogido en África entre 1959 y 1982. La más antigua procedía de un hombre bantú, que vivió en la antigua capital de Leopoldville, la actual Kinshasa, y lo que entonces era el Congo belga. Y contenía secuencias genéticas de un tipo de virus VIH tan antiguo que forzosamente obligaron a los investigadores a pensar que el mismo virus había mutado posteriormente en otras cepas más modernas. Ojo, ahí está, el virus, atrápenme si pueden, porque es experto en el arte de disfrazarse, de mutar, de cambiar. Entonces, la dificultad de la vacuna. ¿Sí te acuerdas de dónde viene ese nombre de vacuna? Habrá hay constancias de cuando llegaron las primeras vacunas a Guadalajara, esto fue en el siglo XIX, que venían transportadas por individuos que habían sido a su vez inoculados con las cepas, con los bichos, se le podrá llamar así, y venían y se les extraía a ellos que sería cerumen o no sé qué, y eso se inyectaba a los otros para vacunarlos, porque ¿te acuerdas la historia de la historia comienza en un establo con vacas, una ordeñadora, o la deducción de cómo los ordeñadores no se infectaban de un cierto tipo de viruela porque las vacas les protegían, les transmitían una cierta protección. Entonces, de las vacas, las vacunas, sí, muy bien. Y por cierto, ya estás, ya tomaste, ya tienes las vacunas propias de la temporada. Yo no, así es de que si sobrevivo la Navidad ya será una proeza. El tiempo me ha mordido la lengua. El viernes yo sigo con este asunto tan consternante, tan terrible, tan de la época posmoderna que es el SIDA. Y la investigación, yo no soy inventor, yo soy simplemente un ventilador. Yo te estoy leyendo artículos que considero bien fundados, te lo estoy contando, para que te enteres de cómo fue identificado, cómo fue todo este proceso de un asunto que da de pensarse. Tú sabes, con tu ayuda yo hago la radio compensante. Tú sabes, Jalisco Radio, que nos permite conversar en ese tono. Tú sabes, el que hace la parte difícil se llama Fabián, se apellida Pelayo, de los Pelayo allá del sur de Jalisco. Y pues de la parte difícil y sufrida, echarme a volar, yo la paso de lo más bien aquí contigo. Mi nombre es Álvaro González
Ahí está, 31 21 88 80. ¿Qué te ofrezco a cambio? Mi gratitud, mi afecto, mi deseo de ser útil, radialmente hablando. El viernes, salvo error o omisión, yo te busco, subo a la antena, Jalisco Radio, de retransmisoras, Puerto Vallarta, Zapotlán, y desde el Cerro del Cuatro, cubriendo el Valle de Atemajac, que ellas hacen posible la cobertura maravillosa del Hercio conversante. Y bueno, ¿sabes por qué? Porque tú estás aquí. Hablas 31 21 88 80. Si quieres y si no, allá tú. Hasta agotar existencias. Otro tipo de radio, a la altura de tu inteligencia. Hasta agotar existencias. No le digas a nadie, pero el reloj despacito va agotando nuestra precaria existencia. Por hoy, el rey de la radio y de la vida, el reloj, dice que debemos interrumpir la conversa. Yo te busco luego porque quiero volver a obtener el mayor premio del radio en el universo. El premio Tuso, tus orejas también puestas. Date bien, y allá tú si acudes de nuevo a nuestra cita hasta agotar existencias. La retransmisión de este programa es una labor en conjunto de además producciones, tu programa El Circo, y con un profundo agradecimiento a mártires del Hercio, pero sobre todo a Álvaro González de Mendoza. Se desliza sobre el viento el sonido. Escucha lo mejor de la canción de todo Retrobamundo Radio, radiando de todo tu mundo, a través de la señal de tu programa El Circo, www.programelcirco.blogspot.mx. Escúchanos todos los sábados 22 horas. Cantautor, roleo, trovador, compositor, chorero, juglar nuevo. La mañana espera, la mañana espera, la mañana espera. Al principio, nadie creía en ellos. Hoy, siguen sin hacerlo. A ellos nada los detiene. Un programa donde siempre se dice la verdad. Ricardo Durán y además Producciones presenta a Charly Durán, Chema Ledesma, Francisco de Asís y Ricardo Durán. Escúchalo todos los miércoles a las 18:30 horas por la señal de tu programa El Circo.